Una mañana de 1939, dos hombres salen a cazar. Uno es el vaquiano Wenceslao Gallardo, el otro, el italiano Ángel Canderle. Ambos se internan en los bosques de Zapla, a pocos kilómetros de la ciudad de Jujuy, en busca de una presa. Pero lo que encuentran es algo mucho más grande. A Canderle, quien posee conocimientos en minerales, le llama la atención el extraño color rojizo del suelo. Sin perder tiempo, decide tomar algunas muestras de tierra para analizarlas y las envía a Buenos Aires. La muestra llega a manos del coronel Manuel Savio, quien preside fábricas militares y es un gran impulsor de la industrialización del país. Como sé que usted es muy inquieto por estas cosas, se las envío para que vea si pueden ser de alguna utilidad para el país. ¿Quién iba a imaginar que una casualidad podía cambiar tanto la historia de la industria nacional? Luego de la caída de la bolsa de Wall Street, que provocó una crisis económica mundial, se pone en tela de juicio la economía capitalista y la autorregulación del mercado. En respuesta a los que piden tener paciencia ante la crisis económica, el economista John Maynard Keynes plantea la necesidad de actuar rápido frente a la debacle y dar paso a otra forma de concebir el capitalismo, donde el Estado tenga un rol preponderante en la economía. En Argentina también se viven tiempos de cambio. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la limitación de las importaciones generan las condiciones para las posiciones industrialistas. La defensa bélica nacional y la necesidad de contar con una producción propia que reemplace la importación de insumos y manufacturas aparecen como dos objetivos estratégicos. Pero en un país básicamente agroexportador, la idea de fortalecer la industria local trae conflictos y nuevas peleas entre los sectores dominantes. El coronel Savio convoca a un destacado investigador, el doctor Luciano Roque Catalano. Savio le encarga la exploración de la zona de los bosques de Zapla. Ambos saben que si lo que creen es cierto, la Argentina podría afrontar la crisis de las importaciones y lograr incluso más. Finalmente, es lo que esperaban, mucho más de lo que esperaban. Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nace en el año 1892. Será un ingeniero militar que se destacará por su acción a favor del desarrollo de la industria siderúrgica argentina. En los años 30 participa del movimiento golpista que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Luego, durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu, crea la Escuela Superior Técnica, dedicada a formar ingenieros militares para desarrollar la industria armamentística nacional. En 1936, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, es designado director de fábricas militares. Savio sostiene la idea de reemplazar la economía agropastoril exportadora por una economía donde las industrias sean el motor del crecimiento. Mi ansiedad, coronel, obedece a que los positivos descubrimientos que... Catalano está muy entusiasmado con el hallazgo. El yacimiento es una cuenca sedimentaria de hematita.
un mineral compuesto de óxido férrico que más tarde será rebautizado como saplita. Los estudios geológicos determinan la existencia de un reservorio ferrífero de más de 50 millones de toneladas. Con estas pruebas en las manos, Savio convoca a un grupo de industriales argentinos. 36 y el mediano 28. El descubrimiento es muy grande y justifica realizar una gran inversión de dinero en la construcción de una planta siderúrgica integral. Así nacerá en Palpalá, provincia de Jujuy, Alto Horno Sapla. El alto horno es la instalación industrial donde se produce la reducción del hierro, es decir, se separan las sustancias extrañas del metal para que éste pueda ser trabajado. Un alto horno típico está formado por una parte superior llamada cuba, por donde se introduce la carga a través del tragante, y una parte inferior llamada etalaje, ambas unidas por una zona intermedia denominada vientre. Bajo el etalaje se encuentra el crisol, donde se va depositando el metal líquido. La tapa del tragante se baja mecánicamente al descargarse sobre ella el mineral, carbón o fundente y, por la acción de un contrapeso, vuelve a cerrarse para impedir el escape de los gases. Por un orificio llamado bigotera o piquera de escoria, se extraen los sobrantes que se aprovechan para hacer cementos y fertilizantes. Por otro orificio, en la parte baja de este, denominada piquera de arrabio, sale el hierro líquido llamado justamente arrabio. Los depósitos hasta los cuales se conduce este producto final se llaman cucharas. En 1939, un año antes del descubrimiento de Sapla, durante el gobierno de Roberto Ortiz, Savio presenta el proyecto para crear la Dirección General de Fabricaciones Militares, un organismo autárquico destinado a garantizar la provisión de armamentos para la defensa nacional, agrupar las fábricas militares ya existentes y planificar la instalación de nuevas industrias que produzcan insumos básicos y armamentos. Pero el tratamiento del proyecto en el Congreso es largo y complejo. La Unión Industrial Argentina acusa al Estado de competencia desleal. La presión de este sector logra su cometido, prohibiendo la fabricación de productos de uso civil que puedan competir con el sector privado. Pero, a pesar de los obstáculos, el proyecto es aprobado. Finalmente, el 9 de octubre de 1941 comienza a funcionar la Dirección General de Fabricaciones Militares. Se pone en marcha así el complejo militar industrial. El Estado empresario habrá de digitar buena parte de sus operaciones. Como presidente del directorio, Savio renuncia a su sueldo. Dirección General de Fabricaciones Militares nace en el contexto de una década en la que el Estado comienza a tener un rol más activo en la economía y funda toda una serie de empresas públicas en ramas productivas, de energía, de finanzas y de transporte aéreo, como Aerolíneas Argentinas y Líneas Aéreas del Estado. Además, se organiza la flota mercante del Estado y se crea el Banco de Crédito Industrial, el primer banco estatal argentino de fomento para las industrias del país. Al mismo tiempo, se intensifica la presencia de capitales privados extranjeros que se radican en el país como consecuencia de la gran crisis desatada en Estados Unidos. Fabricaciones Militares se organiza bajo la órbita del Ministerio de Guerra y agrupa a los antiguos establecimientos militares como la Fábrica Militar de Aviones y la Fábrica de Explosivos. Luego, bajo la dirección de Savio, se fundan nuevas fábricas, como Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Fábrica Militar de Munición de Guerra y Armas Portátiles, Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos, Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos y la Fábrica Militar de Aceros. Además, el organismo realiza exploraciones y explotaciones a lo largo del país para la obtención de materias primas necesarias para la fabricación de armas,
como cobre, hierro, manganeso, wolframio, aluminio, berilio y uranio. Estas explotaciones incluyen un programa geológico minero en la Antártida. Savio también propone intensificar la exploración de uranio y envía a un grupo de geólogos a relevar todo el territorio. Los hallazgos son sorprendentes. 20 años más tarde, en la década de los 70, Argentina será una de las pocas naciones que generarán energía nuclear. Pero, ¿cuál es la mirada de Savio sobre el rol que debe cumplir el Estado? Savio tiene un planteo autonomista. El Estado es una pieza central en su proyecto. Impulsa la explotación de materias primas básicas que apuntalen la industria química y la metalúrgica. También cree en el derecho del pueblo a explotar todos los recursos naturales que le aseguren el acceso al alimento, el abrigo, la vivienda y la cultura. Pero no piensan exactamente igual en todo. Para Savio, el Estado debe promover el desarrollo industrial y fomentarlo en sus primeras etapas, para que luego lo concentre el sector privado. De hecho, fomenta la creación de sociedades mixtas. Durante su dirección se crean 5 empresas de este tipo. En 1943, Industrias Químicas Nacionales y la Sociedad Anónima Mixta de Aceros Especiales. En 1944, la Sociedad Mixta de Industrialización del Cromo y Atanor. En 1947, la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, SOMISA. Pero el emprendimiento que marca un hito en la industria siderúrgica nacional es Altos Hornos Zapla. En 1943, el presidente Castillo firma el decreto para la construcción del establecimiento bajo la supervisión de una empresa sueca. El capitán Enrique Luteral y el geólogo Víctor Angelelli llevan adelante la construcción de la galería principal de la mina de Zapla, bautizada 9 de octubre. Luego se construye el cable carril de 1500 metros para llevar el mineral desde la mina hasta la planta de Palpalá. En 1944, después de un lapso de 18 meses, se termina de levantar el Alto Horno, construido en hormigón armado debido a la carencia de los materiales clásicos. Mientras Chile, Brasil y México cuentan para sus emprendimientos siderúrgicos con la colaboración norteamericana, Savio, que está condicionado por la posición neutral del país durante la Segunda Guerra, construye la planta piloto de Palpalá, recolectando piezas en desuso recogidas a lo largo de todo el país. Finalmente, el 11 de octubre de 1945 se produce la primera colada de hierro, que según Savio, iluminará el camino ancho de la nación argentina. No nos debemos quejar de la heredad que nos ha tocado en suerte y no hemos de ser mineros mientras nos convenga o nos guste ser labradores o criadores de ganado. Le dije, coronel, la lucha va a ser dura. La prensa no tiene ninguna fe en el proyecto de Savio. A pesar de las críticas, Savio continúa adelante con su proyecto industrialista y entrega su Plan Siderúrgico Nacional. La Ley 12.987, o Ley Savio, es sancionada en junio de 1947 durante la primera presidencia de Perón. Así se origina SOMISA, que será emplazada a orillas del arroyo Ramallo, cerca de San Nicolás. De acuerdo con la Ley 12.987, la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina comienza en San Nicolás los trabajos de instalación de una gigantesca planta productora de acero.
El plan promueve la producción de acero en el país con calidad y costos adecuados. También fomenta la instalación de plantas de transformación. Pero el objetivo principal de Savio es alcanzar gradualmente una producción nacional que vuelva autosuficiente a la industria local. La del acero es una industria básica, sin cuyo desarrollo no puede considerarse que un país ha alcanzado su independencia económica. Cuando menor es el desenvolvimiento de esta industria, mayor es la dependencia que se tiene del extranjero. Pero, antes de ver sus sueños cumplidos, la muerte llega a buscarlo a los 56 años. Pero su plan seguirá concretándose de a poco. A lo largo de las dos presidencias peronistas, el lema que marca la retórica vinculada a las actividades científicas y tecnológicas, la ciencia para el pueblo, incluye tanto la necesidad de contar con una buena capacidad de defensa, como el proyecto de transformar las bases productivas en pos de una autonomía tecnológica y un desarrollo industrial marca nacional. Por ello, la Dirección General de Fabricaciones Militares reorienta su producción hacia bienes de uso civil, vagones de ferrocarril, carrocerías, motores, máquinas de coser, cubiertos y una gran variedad de productos. Para 1955, el organismo se consolida como un complejo industrial que emplea a 20.000 obreros. Pero, pese a los intentos previstos en el segundo plan quinquenal para apuntalar la industria pesada, la producción de insumos básicos se ve relegada. Argentina no logra romper la dependencia que ata las producciones nacionales a la importación de insumos extranjeros y se evidencia la incapacidad por superar la brecha tecnológica internacional y consolidar industrias básicas nacionales. Por otro lado, Estados Unidos se consolida como potencia mundial y mantiene un boicot económico en este rubro que incide para que el organismo no alcance el dinamismo esperado en la promoción de las industrias siderometalúrgicas y químicas. El pueblo ha expresado en las urnas su voluntad. Ha votado por el reencuentro de todos los argentinos en la libertad y la justicia. En 1958, el radical Arturo Frondizi asume la presidencia. Su estrategia de gobierno tiene dos ejes principales: integración y desarrollo. El programa promueve la apertura económica y la participación de capitales extranjeros, principalmente estadounidenses. Decidimos, pues, abrir el país a la colaboración extranjera, desterrando el criterio del endeudamiento financiero improductivo y sustituyéndole por el de la participación del capital extranjero en el proceso de liberación y desarrollo nacional. El plan siderúrgico de Savio toma un nuevo impulso. Somisa pasa a ocupar un lugar estratégico y la planta de Punta Argerich es inaugurada el 25 de julio de 1960. Con el fin de abastecerla, se forma una empresa para explotar los yacimientos petrolíferos de Sierra Grande, en Río Negro. MISIPA, Sociedad Anónima, agrupa capitales de origen local y alemán. En 1967, el gobierno dictatorial de Onganía le quita la licitación a MISIPA y en 1969 decreta la creación de IPASAM, empresa mixta formada por Fabricaciones Militares, el Banco Nacional de Desarrollo y la provincia de Río Negro, con los mismos objetivos planteados en los proyectos anteriores. Sin embargo, entre fines de los años 70 y principios de los 80, la economía argentina atraviesa un proceso de desregulación con una retirada del Estado de la actividad productiva. Fabricaciones Militares es desarticulada y desintegrada, con cierres y privatizaciones de plantas.
En la década de los 90, todo el complejo siderúrgico nacional es privatizado. Somisa queda en manos de Techin, que la convierte primero en Siderar Sociedad Anónima y años más tarde en Ternium Siderar. Fabricaciones Militares funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa y concentra su actividad en 4 fábricas. La fábrica militar de Fray Luis Beltrán, ubicada en la provincia de Santa Fe, dedicada a la producción de armamento y municiones. La fábrica militar Villa María, en Córdoba, especializada en pólvora y explosivos, al igual que la fábrica de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Y la fábrica militar Río Tercero, también en Córdoba, que cuenta con una planta metalmecánica y otra química. En estos últimos años, el organismo recupera y moderniza sus plantas y se emprenden nuevos proyectos, como el desarrollo y la fabricación del primer radar primario de vigilancia y control aeroespacial de producción nacional. Se comienzan además los estudios para instalar un complejo petroquímico que producirá amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio. También se duplica la producción de municiones, la fabricación de productos metalmecánicos para minería y la refabricación y modernización de equipamiento ferroviario. El desafío actual es profundizar este proceso. ¿Jugamos una partida? Siéntese, general. ¿Le comentaron todo lo que pasó? No. ¿Quiere saberlo? Solo si consigue ganarme en menos de 8 movimientos. El legado de Sabio como director de fabricaciones militares incluye 14 fábricas propias y la participación en 10 sociedades industriales. El presidente Arturo Frondizi dijo: su figura estará ligada a toda una serie de acontecimientos fundamentales para el desarrollo económico del país, y no se podrá hablar en el futuro de la industrialización argentina sin tener en cuenta sus ideas y proyectos. Sabio soñó con el desarrollo y la modernización de la economía argentina. Para él, la movilización industrial proveería comida y hogar para toda la nación y lograría la independencia económica. Ese es el legado de Sabio, el general del acero.